¿Ya ven por ahí? Sí, doctor, se ve. Ya. Bueno, hay una pregunta y que tenemos que tener bien clara, porque la hacen así tal cual, es ¿cuál es el concepto de anemia según la Organización Mundial de la Salud? Entonces debemos de decir de que anemia es cuando en la mujer hay menos de 12 gramos y en el hombre menos de 13 gramos. Pero hay que decir además que cuando hay una diferencia de 2 gramos entre una toma y la otra, voy a poner el ejemplo, suponiendo que yo tenga 16 gramos de hemoglobina, me la toman hoy y dentro de 15 días me hacen otro estudio y me encuentran que he bajado a 13, es decir, hay una diferencia de más de 2 gramos, también eso es considerado anemia. Entonces, tener en cuenta esos dos criterios, el del número exacto, menos de 13 en el hombre, menos de 12 en la mujer, menos de 11 en la embarazada, y también la pérdida de más de 2 gramos entre una toma y la otra, aunque se mantenga en parámetros normales. Y hay otra clasificación que la clasifica en leve, moderada y grave, considerando la grave el grado 3 y grado 4, y el grado 1 y grado 2 la leve y la moderada. Y este es importante porque cuando estoy ya en un grado 3 por debajo de 8, entonces en muchos libros vamos a encontrar y muchos profesores nos van a decir que ya tiene criterio de transfusión. Y este es un elemento importante, porque yo puedo tener 8 gramos de hemoglobina y no necesitar una transfusión, porque estoy hemodinámicamente estable. Es una anemia que es crónica, no es aguda. La debo tener hace tiempo atrás. Entonces no tengo que andar corriendo transfundiendo. Lo que tengo que hacer es estudiar mi paciente. Cuando está por debajo de 8, ya sí, los protocolos, la mayor parte de los protocolos en nuestras instituciones dicen que debemos de transfundir. Pero siempre que esté por encima de 8, tranquilos. Lo que tenemos que hacer es estudiar a nuestro paciente. Vamos a hablar un poco de esa clasificación general de las anemias. Cuando yo tengo un paciente con anemia, enseguida vamos a estudiarlo, porque clínicamente, aunque vamos a ver más adelante cómo diferencio desde el punto de vista clínico una de otra, hay algunos elementos que la tipifican, pero de forma generalmente es difícil yo decir de entrada ya se trata de una anemia megaloblástica o una anemia hemolítica o una anemia ferropénica. Entonces muchas veces en la clasificación, y es la clasificación más práctica, es la que tenemos en cuenta el volumen corpuscular medio. El volumen corpuscular medio. Porque este nos va a dar, tiene un valor entre 80 y 100, entre 80 y 100, y nos va a decir si está por debajo de 80 es una anemia microcítica, si está por encima de 100 es una anemia macrocítica. Y ya ahí hago el diagnóstico diferencial de las dos anemias más frecuentes. Porque si es microcítica, lo más frecuente es que sea esa que dice ahí, una anemia ferropénica por déficit de hierro. Y si es una anemia macrocítica con un volumen corpuscular medio mayor de 100, la más frecuente es el déficit de vitamina B12 o ácido fólico. Entonces, al menos de entrada, con este laboratorio, ya yo puedo presumir si se trata de una anemia microcítica o macrocítica. Y esto orientarme a la posibilidad diagnóstica. Entonces, esta clasificación se las estoy dejando en las anemias microcíticas, que hay un volumen corpuscular medio por debajo de 80, no solo es el déficit de hierro, sino también lo vamos a ver en las enfermedades crónicas. Y aquí un detalle y una pregunta que podrían estarnos haciendo. Yo sé que en las anemias ferropénicas el hierro se acumula, se deposita en la célula en forma de ferritina. Ese es el hierro de depósito. El hierro circulando, el hierro sérico y el hierro del depósito, ferritina. En ocasiones, en las enfermedades crónicas, yo espero encontrar en una anemia por déficit de hierro que tanto el hierro que está circulando, tanto el hierro de depósito estén disminuidos. Sin embargo, muchas veces en las enfermedades crónicas, como hay una respuesta inflamatoria a nivel celular, ese hierro de depósito no puede salir de dentro de la célula de depósito. Y yo voy a encontrar una ferritina normal o aumentada.
Y no quiere decir que no haya anemia ferropénica, porque si yo encuentro un hierro sérico bajo con una ferritina aumentada, tiene que hacerme pensar la posibilidad de una enfermedad crónica. Entonces estoy pensando en un lupus, una enfermedad renal crónica, en una hepatopatía crónica. Las anemias sideroblásticas, en ella el hierro no puede incorporarse a la molécula, al hemo, para formar el grupo hemo, a la protoporfirina. Entonces se forma un anillo alrededor del núcleo de la célula y eso se le llama sideroblasto. Entonces el técnico cuando está mirando, mira esos anillos en lámina periférica. Las talasemias son enfermedades genéticas, cromosómicas. Entonces los estudios genéticos son los que van a confirmar el diagnóstico. Son una variante de anemia hemolítica, la vamos a estar viendo. Entonces, como anemia normocítica estaremos viendo también las enfermedades crónicas no lo pueden dar. También la enfermedad hemolítica la puede dar. Las aplasias medulares, cuando hay una depresión medular de los tres sistemas, o en el caso de las hemorragias agudas. Y las anemias macrocíticas, el prototipo es el déficit de vitamina B2 y ácido fólico. También puede ser en el hipotiroidismo, en las enfermedades hepáticas, en el síndrome mielodisplásico, que no va a ser más cuando hay una depresión de los tres sistemas, es decir, el eritropoyético con el glóbulo rojo, el gránulo poyético con los leucocitos y el trombocitopoyético, trombopoyético con las plaquetas. Las tres cosas disminuyen. Recuerden siempre, depresión del sistema eritropoyético, glóbulo rojo, anemia. Depresión del sistema granulopoyético, leucocitos, infecciones. Depresión del sistema trombocitopoyético, plaquetas, hemorragia. Entonces, son las tres clínicas duras: anemia, infecciones y hemorragia cuando hay depresión de los tres sistemas, como se ve en el síndrome mielodisplásico. Y el paciente alcohólico que da déficit vitamínicos también. Vamos a hablar un poquito de la anemia ferropénica. Para entender anemia ferropénica tenemos que entender el metabolismo del hierro. Este es un videíto que está explicado en el canal nuestro, lo pueden revisar. El hierro yo lo incorporo con los alimentos y ese hierro que incorporo es el hierro 3+, es decir, un hierro en su forma férrica. Yo debo de convertirlo cuando yo ingreso con las carnes, el huevo, la leche, los frijoles, las verduras, que ingreso hierro, a nivel del estómago voy a tener vitamina C y es ácido ascórbico. Y esa hace que se reduzca el hierro a la forma ferrosa, al hierro ferroso, al 2+. Y este hierro 2+ es el que se absorbe, es el que se absorbe a nivel de la mucosa duodenal, a nivel del intestino. Con 1 miligramo diario es suficiente. Ahora, para que esto ocurra bien, yo tengo que tener el gen de la absorción, tiene que estar intacto, no debe haber problemas con este gen. Y aquí recordar una cosa: los receptores que permiten que el hierro se acople y entre y se absorba son los mismos receptores del calcio. Entonces, estos receptores tienen igual, el mismo receptor para los dos, hierro y calcio, pero tienen mayor afinidad por el calcio. ¿Y por qué les hago el comentario? Porque cuando tengo durante la lactancia, que comienzan ya el periodo de ablactación del niño y le comenzamos a incorporar después de los 6 meses la leche de vaca, muchas veces la mamá dice, el niño no se llenó con la papilla que le dio y viene detrás una mamadera de leche. Y esto implica a que está ingresando el hierro del alimento, está compitiendo el hierro del alimento con el calcio de la leche. Y como el calcio tiene más afinidad por el receptor, se une más rápido. Entonces, no incorporó hierro y es aquel niño que está lindo, está hermoso, está gordito, pero tiene anemia. Entonces, yo tengo que ser cuidadoso cuando comienzo el periodo de lactación, que empiezo a incorporar los alimentos al bebé. Tengo que explicarle a la mamá que la leche tiene que darla alejada de las comidas, no puede ser junto con la comida. Y el otro detalle es que el niño no puede ingresar más de 1 litro de leche al día.
Eso también es otro detalle. Bueno, ese hierro que se absorbe a nivel de la mucosa duodenal, que lo he absorbido en forma de hierro ferroso, se va a depositar, va a ir a los depósitos en forma de ferritina, que era lo que yo le decía. Él se almacena en forma de ferritina. Es el hierro de almacén. Y yo lo voy a estar, y él va a estar circulando a través de una proteína que es la transferrina, lo almaceno en forma de ferritina, pero además lo voy a estar llevando a la médula ósea, porque es donde yo lo necesito para la eritropoyesis medular. Entonces ese hierro se une a 4 moléculas de protoporfirina. Cuando existe esta dificultad de unirse el hierro a las moléculas de protoporfirina, no se forma correctamente el grupo hemo y es lo que tengo de la sideroblastosis o la anemia sideroblástica, que ya comentaba al inicio. Entonces yo necesito que el hierro se una a las 4 moléculas de protoporfirina para que se forme el grupo hemo. Y ese grupo hemo, junto con la globina que ya estaba formada por el retículo endoplásmico como una proteína, formo la hemoglobina. Y yo sé que es importantísimo porque la hemoglobina es la que transporta el oxígeno a los tejidos. Entonces, esto yo tengo que conocerlo. Este mecanismo del metabolismo del hierro, yo tengo que dominarlo para entender por qué después puedo tener ciertos problemas. Recordar también que a nivel del vaso, una vez que el hematíes dura 120 días, a nivel del retículo endotelial, los macrófagos hacen su trabajo a nivel del hematíes envejecido y el grupo hemo suelta, libera el hierro y este vuelve a reciclarse para ser utilizado en la formación de hemoglobina. En esta diapositiva es importantísima porque nos va a servir a nosotros para hacer el diagnóstico diferencial del síndrome anémico. Es decir, cuando yo tengo un paciente con una anemia, enseguida voy a pensar, ¿hay una absorción suficiente o insuficiente? ¿Será que donde se tiene que absorber el hierro no se está absorbiendo? Si yo sé que es a nivel de la mucosa duodenal y tengo un cáncer de duodeno, es posible que no lo pueda absorber. Si tengo un síndrome de mala absorción, es posible que no lo pueda absorber. Si tengo una úlcera duodenal, es posible que no lo absorba. Entonces, tengo que recordar este problema. Puede ser que yo no esté ingresando el hierro suficiente, que no está aquí. Puede ser que no esté ingresando el hierro suficiente. Es decir, aquellos pacientes que son vegetarianos, dicen ser vegetarianos, pero tampoco incorporan los vegetales adecuados para que incorporen el hierro y luego tienen anemia. O los que no comen carne roja también son que tampoco les gusta el huevo, comen muy poco huevo, es decir, frijoles, aquellos otros alimentos que también incorporan hierro y entonces viene la anemia. Se puede haber trastornos también en el ingreso. O puede ser que yo tenga una pérdida aumentada. Es decir, puede ser que yo tenga un sangrado, tengo una señora con una hiperpolimenorrea, donde ahora las menstruaciones le están durando más y son más abundantes porque tiene un fibroma, tiene un cáncer cervicuterino, esto puede darle una anemia ferropénica. O tengo un chiquito que me llega a la consulta con la barriguita grande, las uñas llenas de tierra, sospecho un parasitismo intestinal, entonces estoy pensando también en pérdida porque los parásitos, sobre todo el Necator americano, se pega, chupa, chupa, chupa la sangre a nivel intestinal, pero en ese chupar produce desgarro y se va perdiendo sangre. Por tanto, un laboratorio que nunca se me puede olvidar al estudiar a un paciente con un síndrome anémico sería la sangre oculta en heces, buscando esto mismo. Puede ser depósitos disminuidos. Imaginemos una embarazada que trae gemelo, están chupándole todo. Están chupándole todo, por tanto, tiene que tener un buen ingreso y un buen depósito para que no venga la anemia. Y un buen tratamiento, una buena atención prenatal que no dejen de darle los antianémicos.
o que aumenten los requerimientos, como el propio embarazo, la lactancia. Este aquí importante, el adolescente, porque sobre todo las muchachitas, en el periodo de la pubertad, el estirón de la pubertad hace que el aumento muscular óseo consuma mucho hierro. Y esto hace que tenga que estar bien alimentada la muchachita. Recordemos además que es en este periodo que viene la menstruación. Entonces necesito una buena alimentación para que la adolescente en este periodo no tenga anemia. Entonces, estas serían las causas de forma muy general, que cuando yo tengo un paciente anémico, mi cabeza, un paciente con anemia, mi cabeza enseguida dentro dice, será por un problema de la ingestión, de la absorción, del ingreso, de las pérdidas, y hace sus diagnósticos diferenciales para al final quedarse con uno de esos diagnósticos. De forma general, en una anemia ferropénica, cuando el técnico mira la lámina periférica, va a encontrar que el volumen corpuscular medio, ya lo habíamos dicho, estaba disminuido. Y eso me dice que es una anemia de tipo microcítica. Pero además la coloración del hematíe también está disminuida. Y eso me lo da la hemoglobina corpuscular media y la la concentración hemoglobínica corpuscular media. Las tres son constantes corpusculares. Fijémonos en este frotis que dice aquí, este es un hematíes normal, bien coloreado, con un tamaño adecuado, y este es el de una anemia. Fíjense cómo el color es menos, está disminuido, pero además hay muchas células que son más chiquitas, son microcíticas. Entonces, eso cuando el técnico lo ve, lo informa como una anemia microcítica hipocrómica. Y dentro de todas las anemias, esta es la más frecuente. Es la más frecuente. En muchas ocasiones aparece esto en la clínica de un paciente con una anemia ferropénica, que generalmente aparecen manifestaciones muy generales y algunos elementos específicos. Este paciente puede tener parestesia, pero no es lo frecuente. Puede haber ardor lingual, puede haber disfasia, es decir, las afasias, sensitivas y motoras. Puede haber un síndrome de piernas inquieta, puede haber glositis, inflamación de la lengua, estomatitis a nivel de las encías, queilitis angular, inflamación también a nivel, wow, olvidé ahora, vamos a buscarlo luego, pero tiene que ver también con la arcada dentaria. Puede haber coiloniquia, que es la uña, en vez de tener este ángulo, la uña lo tiene inverso, es decir, una uña en cuchara. Puede haber esplenomegalia, puede haber retardo del crecimiento, puede haber trastornos en la concentración y en la atención y trastornos en la respuesta a estímulos sensoriales. Puede haber un síndrome de Plummer-Vinson que se ve muchas veces con problemas digestivos, con gastritis, y estas gastritis producen formación de membranas, es decir, la propia gastritis muchas veces con el reflujo del estómago pueden producir formación de membranas a nivel del esófago. Cuando yo tengo un paciente con estas características, por supuesto, sospecho la posibilidad de una anemia por déficit de hierro. Hay algo que no está aquí. En la anemia por déficit de hierro hay algo que se llama pica, que es la ingestión compulsiva de alimentos que no son comestibles, que no debemos consumirlos. Por ejemplo, el niño comiendo tierra o la embarazada comiendo la escarcha de la nevera. Y estos son síntomas que te hacen pensar que puede haber un déficit de hierro. Entonces, muchas veces yo le hago los exámenes que son propios para el déficit de hierro
Voy a encontrar una ferritina sérica disminuida porque es el hierro del depósito. Voy a encontrar un hierro sérico total disminuido, que es el hierro que está circulando. Voy a encontrar una transferrina que puede estar aumentada, pero un porcentaje de saturación de esa transferrina que puede estar disminuida, es decir, en la saturación, la cantidad de transferrina utilizada y la hemoglobina que la voy a encontrar disminuida. Esta lámina es un poco que resumiendo, donde yo voy a encontrar la hemoglobina y el hematocrito disminuido, en periferia una hipocromía y una microcitosis, que ya lo habíamos visto en el frotis. Si hago las constantes corpusculares, me van a dar que es una anemia microcítica hipocrómica. Los reticulocitos los puedo encontrar normales o bajos. Recuerden que los reticulocitos son las células precursoras del eritrocito. Entonces, si es mucha la pérdida de eritrocito, es posible que lo que está antes también esté disminuido. El hierro sérico que va a estar disminuido, no olvidarme de hacerle S buscando parasitismo intestinal. En aquellos casos excepcionales donde yo no encuentre diagnóstico y siga sospechando un déficit de hierro, puedo hacer un medulograma. Pero lo hacemos generalmente el medulograma cuando hay depresión, en el síndrome mielodisplásico, cuando hay depresión de los tres sistemas. Generalmente la anemia ferropénica la diagnosticamos con los laboratorios que hemos mencionado. En el medulograma vamos a encontrar un azul de Prusia que debe ser negativo como signo de ausencia de hierro en los depósitos. Ahora, cuando yo le doy seguimiento a mi paciente, que ya le he puesto tratamiento, es importante saber, porque la mamá, si es un niño, nos va a estar preguntando, y ya le podemos hacer análisis de sangre de nuevo para ver cómo está. Entonces yo tengo que saber que cuando yo comienzo el tratamiento, el conteo de reticulocito, que es la célula precursora del eritrocito, debe subir en 5 o 7 días. La hemoglobina aumenta en 2 o 3 semanas, comienza a aumentar en 2 o 3 semanas, y la anemia se corrige después de los 2 meses. Es decir, en buena ley, si no hay nada de importancia que merite, yo no le haría exámenes al chiquito de nuevo hasta dentro de 2 meses para ver si ya hay corrección de la hemoglobina, corrección de la anemia. El tratamiento, y aquí es un pilar importantísimo. Luego nos hacen la pregunta, ¿qué tratamiento usted le pondría a una anemia ferropénica? Y es una pregunta para agarrarnos. El estudiante enseguida dice, bueno, las sales de hierro, y la respuesta es no. El primer tratamiento que tenemos que hacerle a una anemia ferropénica es buscar la causa y tratarla. Porque si usted lo que tiene es un fibroma uterino que está sangrando y le pone hierro, va a ser por gusto. Porque hasta que no resuelva el fibroma y lo opere, va a seguir con anemia. Cuando usted tiene un parasitismo, y esto muchas veces pasa, llegan los pacientes con una hemoglobina en 9, 10 y el médico fumarato ferroso, ácido fólico, vitamina C. Y se ha olvidado de estudiarlo. Si era un parasitismo, estos medicamentos no van a matar al necato. Entonces, el tratamiento, que yo cuando me pregunten, ¿cuál es el tratamiento de una anemia ferropénica? En primer lugar, les digo, bueno, identificar la causa y tratar la causa. Luego, el tratamiento no farmacológico con al priorizar aquellos alimentos que aportan hierro. Y en tercer lugar, las sales de hierro, que es esto que está acá. Entonces, aquí tengo 3 tipos de sales de hierro que vamos a estar utilizando en el paciente en dependencia del protocolo que haya en el centro de salud, la experiencia que usted tenga con mejoría de uno u otro fármaco de estos. Hay algunos de ellos, por ejemplo, el fumarato ferroso, produce mucha constipación, entonces usted prefiere darle sulfato en dependencia de cada paciente en particular. Y a ello le vamos a estar asociando vitamina C, porque yo sé que la vitamina C es de importancia, o priorizarle el jugo de frutas cítricas, porque es de importancia para reducir el hierro de su forma férrica a su forma ferrosa, de 3 más a 2 más. Esto relacionado con el déficit de hierro.
Vamos a ver el déficit de vitamina B12, que es otra de las anemias frecuentes, que ya habíamos visto en la primera diapositiva, que era el prototipo de las anemias macrocíticas. La vitamina B12 y el ácido fólico también se ingresa por más o menos iguales alimentos, es decir, los vegetales, la leche, el huevo, los pescados, las carnes, el hígado, ¿verdad? Voy a incorporar la vitamina B12. La vitamina B12 o cobalamina, como queramos decirle. Cuando ingresa, que la comemos, a nivel del estómago, yo tengo unas proteínas, que es una proteína llamada R-Blinder, que es la actocorrin. Son proteínas de transporte que agarran la vitamina B12 o la cobalamina, como le queramos decir, y no las llevan hasta el intestino delgado. Porque en el intestino delgado va a estar esperando que las proteínas estas suelten a la cobalamina o la vitamina B12, y aquí iba a estar, a nivel del duodeno, iba a estar, bueno, aquí lo han puesto un poquito más acá adelante, el factor intrínseco. Este factor intrínseco es liberado por las células parietales del estómago. Las células parietales del estómago producen factor intrínseco y él va a viajar hasta el intestino delgado esperando a la vitamina B12 que la proteína transportadora la suelte. Cuando la proteína transportadora suelta a la vitamina B12, el factor intrínseco lo agarra y forman un complejo. Complejo factor intrínseco cobalamina o factor intrínseco vitamina B12, como le queramos llamar. Y este lo va a transportar hasta el ilion terminal, que es donde se va a absorber la vitamina B12. Fíjense que el hierro se absorbe en duodeno y este se absorbe en el ilion terminal. Entonces, el factor intrínseco suelta a la vitamina B12 a nivel del ilion terminal y acá va a haber una transcobalamina, porque la mayor parte va a seguir unida a la actocorrina, pero hay una parte que se va a unir a la transcobalamina. Y esta que se une a la transcobalamina es la que se absorbe a nivel tisular, es la que necesito para los diferentes efectos que tiene la vitamina B12. Entonces la transcobalamina va a llevar al sitio, al núcleo de las células, porque es donde ejerce un efecto, y va a soltar la vitamina B12. Ahora, ¿qué importancia tiene la vitamina B12 a nivel celular? Una vez que ya la troncobalamina la ha soltado a nivel celular, ella busca el núcleo, la vitamina B12 busca el núcleo porque ella garantiza la maduración del núcleo. Entonces vamos a imaginar una célula que en el interior está su núcleo, entra la vitamina B12, se forma un núcleo bien desarrollado, con su ADN, con todo muy bien. Pero imaginemos ahora que esta célula no llega a la vitamina B12, el núcleo se va a ver dentro de esta misma célula, se va a ver muy chiquitico. Entonces el técnico dice, oh, cuando mira la lámina, qué núcleo tan poco desarrollado y qué citoplasma tan bien desarrollado, porque ve una célula grande. Y no es que la célula sea grande, es la misma célula con un núcleo muy pequeño. Y esto es lo que se le llama célula macrocítica. Impresiona grande la célula porque hay un núcleo poco evolucionado, un núcleo involucionado, porque no le llegó la vitamina B12. Entonces, esta sería la esencia de la anemia megaloblástica por déficit de vitamina B12. Entonces, de ahí la importancia. Otro detalle importante en esto es que fíjense, si no tengo factor intrínseco, no hay quien me lo transporte hasta el ilion terminal. Y el factor intrínseco se produce en el estómago, en las células parietales. Entonces, muchas veces los pacientes se hacen cirugía bariátrica, se reducen su estómago y en esa cirugía le llevan las células parietales o gran parte de las células parietales. Y ahí mismo se complica porque no hay quien produzca factor intrínseco. Y si no produce factor intrínseco, no voy a tener quien transporte la vitamina B12. ¿Qué va a tener de por vida mi paciente? Anemia megaloblástica.
y todos los meses se va a estar tener que inyectando vitamina B12 porque su propio cuerpo no la está produciendo. Entonces, cuidadosos con este tema de la cirugía para resolver problemas de obesidad. Entonces, desde el punto de vista etiológico, yo puedo tener una ingesta inadecuada o puedo tener malabsorción, porque fíjense cómo tengo diferentes lugares. Necesitaba primero a nivel del estómago una proteína que lo agarrara. Después en el duodeno, el factor intrínseco. Y por último, la trancobalamina que lo transporte. Entonces puedo tener problemas en la absorción en cualquiera de estos lugares. O puede haber medicamentos que también compitan con estos sitios de acción de la vitamina B12 y darme un déficit de vitamina B12 y darme una anemia de este tipo. Y fíjense que esos medicamentos que están ahí no son medicamentos infrecuentes de su uso, son medicamentos que son bastante frecuentes. Entonces, tenerlo en cuenta a la hora de hacer mis diagnósticos diferenciales. El ácido fólico también lo voy a estar obteniendo de las hojas verdes, sobre todo, de los cítricos, del melón, del plátano. Cuando hay cocción de estas cosas, disminuye un 95% el ácido fólico. Es decir, que si nos comemos la banana cruda es mucho mejor. El ácido fólico, cuando gran parte de las veces va asociado a déficit de vitamina B12, pero no siempre es así. A un detalle, cuando tengo el déficit en la anemia megaloblástica por déficit de vitamina B12, cuando el problema está en que no tengo factor intrínseco, a eso le vamos a llamar anemia perniciosa. Es un detalle entre el concepto de anemia perniciosa y anemia megaloblástica. Entra dentro de las anemias megaloblásticas, pero perniciosa lo etiquetamos cuando el problema está en que no tengo factor intrínseco. En los déficits de ácido fólico también puede ser un problema a nivel de la ingestión, un problema en la absorción, que se incrementen los requerimientos. Recuerden, por ejemplo, la embarazada que necesita de ácido fólico por los problemas que produce a nivel del tubo neural, a nivel del chiquito. Entonces, en esa atención prenatal, desde el principio le incorporamos el ácido fólico o medicamentos que también son antagonistas de este elemento, como es el metrotexate, la pirimetamina, la pentamidina, el trimetoprim y el triantereno. Es decir, que también tengo que indagar cuando estoy con una anemia, ya lo habíamos visto en la megaloblástica, tenemos que indagar sobre ciertos medicamentos, tenerlos presentes que también pueden estar compitiendo con la absorción, ya sea de vitamina B12 o ácido fólico. Ahora, importante en la clínica de esta anemia, de la anemia megaloblástica. Se parece mucho a la anemia ferropénica, porque fíjense que hay palidez, astenia, puede haber disnea, taquicardia, puede haber íctero de forma que es leve, no es una ictericia típica como lo vamos a ver ahorita en la hemolítica, puede haber glositis, que también la tenía la ferropénica, puede haber atrofia por pérdida de las papilas, atrofia de las papilas linguales, aumento de la sensibilidad, puede haber úlceras orales, trastornos en la percepción del gusto, puede haber diarrea, trastornos dispépticos. Pero hay algo típico de la vitamina B12 y es lo que nosotros como médicos tenemos que ir a examinar. Y son los trastornos de la sensibilidad y los trastornos de la esfera motora. Entonces yo estoy obligado a evaluar sensibilidad. Disculpen, a evaluar sensibilidad. Estoy obligado a evaluar la ataxia porque produce trastornos del equilibrio, trastornos motores. Puede haber trastornos también a nivel cortical, ¿verdad? A nivel cortical con irritabilidad, trastornos de la concentración, trastornos de olvido, pareciera un paciente con una demencia que se está acentuando. Puede haber depresión, alucinaciones. Pero lo que nunca se me puede olvidar
y a esto se le llama enfermedad combinada de la médula espinal, que puede producir trastornos sensitivos y trastornos motores. Entonces yo estoy obligado a explorar sensibilidad, a explorar fuerza muscular, a explorar taxia para ver equilibrio. Y esto no es típico de la anemia ferropénica. Esto es típico de una anemia por déficit de vitamina B12 y ácido fólico. En este tipo de anemia yo le voy a hacer lo mismo que le hice al otro porque quiero descartar que no sea un déficit de hierro, pero cuando yo vi el volumen corpuscular medio, me di cuenta que era una anemia macrocítica, que estaba por encima de 100 el volumen corpuscular medio. Y esto me orienta mucho, había una macrocitosis, me orienta mucho a que el problema está en, a nivel del núcleo y que se trate de una anemia megaloblástica. En este tipo de pacientes el técnico me puede informar de estas otras alteraciones, corpúsculo de Hole, anillos de Cabot, puede informarme sobre esas otras alteraciones, pero lo que sí no va a dejar de informarme es que hay una macrocitosis. Y es lo que le van a estar preguntando a ustedes en la diferencia entre anemia ferropénica y megaloblástica. Una es microcítica y esta es macrocítica. Ahora,